Hola, hoy les vamos a hablar sobre el hacinamiento carcelario. El concepto de hacinamiento carcelario puede ser definido como un fenómeno social que ocurre cuando la demanda de espacio en las cárceles de una jurisdicción excede la capacidad de los prisioneros. Los problemas asociados con el hacinamiento en las cárceles no son nuevos, sino que se han estado gestando durante muchos años. El hacinamiento en las cárceles podría crear una serie de consecuencias que se han generalizado en el mundo de hoy. Por ejemplo, podría afectar los recursos por cada preso. Cuantos más reclusos sean admitidos, menos recursos hay para distribuir. Debido a la falta de recursos, los reclusos pueden verse obligados a pasar grandes cantidades de tiempo sin hacer nada en lugar de involucrarse en actividades preparadas. La cantidad de recursos continúa reduciéndose a medida que se admite a más presos y los servicios de apoyo social se vuelven más limitados. Con una pequeña cantidad de espacio y recursos dentro de las cárceles, los prisioneros progresan más lentamente a través de los pasos para liberar, y su número se acumula más rápidamente. Es por esto que funge un papel muy importante la función de la pena. La función de la pena ha sido un tema tratado no solo por los juristas, sino también por filósofos, psicólogos y sociólogos. Los varios puntos de vista que expresaron dichos estudios se agrupan en lo que hoy conocemos como teorías de la pena. Básicamente existen tres tipos de teorías. Las teorías absolutistas, que tienen una subdivisión conformada por la teoría de la reparación y retribución, tanto moral como jurídica. La característica principal de las teorías absolutistas es que hay un castigo porque hay un delito. Respecto a la reparación, se basa en que el delito, como causa un dolor a un individuo o a una colectividad, la pena debe causar dolor en el victimario. En lo que respecta con retribución, se enfoca en que el delito debe haber una respuesta justa frente a lo que se ha cometido y las consecuencias que éste provocó. En las teorías relativas se encuentra la preventiva, correccionalista y positivista. Existe una retribución moral porque el delito es una violación a un régimen ético de la sociedad, y de jurídica porque el delito es una rebelión contra un sistema jurídico y una autoridad estatal. La preventiva se basa en establecer un temor a cometer el delito. Las teorías mixtas básicamente tienen un sentido absolutista y al mismo tiempo relativista. La función de la pena en Colombia está en el artículo cuarto del Código Penal. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción operarán en el momento de la ejecución de la pena prisión. La pena en Colombia no solo va dirigida a la reparación del daño causado por el delincuente, sino también a la prevención de su ocurrencia, a la protección del condenado, que por ende genera la protección de la sociedad, y a la resocialización, que este último es para que pueda pertenecer a la sociedad. Según la Corte Constitucional, en la sentencia 286 de 2011, se entiende por tratamiento penitenciario el conjunto de mecanismos de construcción grupal e individual, tendientes a influir en la condición de las personas mediante el aprovechamiento del tiempo de condena como oportunidades para que puedan construir y llevar a cabo su propio proyecto de vida, de manera tal que logren competencias para integrarse a la comunidad como seres creativos. Antecedentes, la crisis carcelaria y penitenciaria en Colombia no es reciente. El hacinamiento se ha presentado desde los años 90 y es notorio que el Estado no ha logrado mejorar las condiciones de los establecimientos de reclusión del país en estos últimos 30 años. Como vemos, la dura política de persecución y sanción a la criminalidad que se ha dado en el territorio nacional no ha sido fundamentada en un sistema penitenciario adecuado, con la infraestructura y personal idóneo para atender las necesidades propias del sistema. Eh, el índice de hacinamiento, según informes que ha rendido el INPEC desde 1991, estaba el porcentaje en 3,7% hasta 1999, que se elevó al 40%. Como se puede observar, con la nueva constitución política se inició con un índice de hacinamiento del 3%, que se puede considerar tolerable, y en los estándares internacionales es permitido alcanzar esos porcentajes. Que se analice primeramente el periodo de 1991 a 1999, se debe a que para esa época aplicaba el Código Penal contenido en el Decreto 100 de 1980 y el Código de Procedimiento Penal Decreto
2.700 de 1991. Posteriormente, el legislador emitió las leyes 599 del 2000 o el Código Penal y 600 del 2000 o Código de Procedimiento Penal, caracterizado por ser un modelo de procedimiento penal inquisitivo. Inicialmente se puede percibir que las reformas penales alcanzaron los primeros años de su vigencia a disminuir drásticamente los índices de hacinamiento, pero pasados 2 o 3 años, las cifras aumentan nuevamente y regresa la crisis a las cifras iniciales. Problemáticas del hacinamiento es la violación de todos los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Para empezar, es claro que la situación de las crisis de hacinamiento en los centros de reclusión del país son realizadas mediante acciones y omisiones del Estado colombiano. Recordando la sentencia de la Corte Constitucional 153 de 1998, explicó que se estaba dando un estado de cosas inconstitucionales, debido a que los establecimientos de reclusión tenían graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales. Predominaba la violencia, la corrupción y la extorsión. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo asegura que estas situaciones traen como consecuencias graves problemas de salud, de violencia, de indisciplina, de carencia de prestación de servicios como son el trabajo, educación, asistencia social, deporte, visita conyugal y servicios médicos, con una clara violación de la integridad física y mental del recluso, de su autoestima y de la dignidad humana. Igualmente, el hacinamiento cuando sobrepasa el nivel crítico se convierte en una forma de pena cruel, inhumana y degradante. También el personal del IMPEC se ha visto involucrado en la vulneración de derechos de los internos, con la realización de torturas, golpizas, amenazas, negación de acceso a servicios y derechos, entre otras, que han puesto en tela de juicio la continuidad de la institución en el manejo y administración de los establecimientos de reclusión. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuáles son las cifras actuales de hacinamiento en Colombia? Bien, pues a marzo del 2021 el índice de hacinamiento llega a 20.65%, una cifra que aunque sigue siendo negativa, dista más de 30 puntos porcentuales del indicador que mide el exceso de personas en las prisiones del país, esto registrado por el IMPEC en el año 2020. Así como se puede evidenciar en la imagen, a principios del año pasado la institución precisó que el hacinamiento en las cárceles ascendía a 55%, lo cual consideran fue una importante disminución. Sin embargo, el problema sigue presente en los centros penitenciarios, ya que las cárceles tienen capacidad aproximada de 80.900 personas y el sistema actualmente cuenta con más de 97.000 personas privadas de la libertad, lo que demuestra una falla en varios eslabones del sistema penal realmente. Actualmente existe una sobrepoblación de 16.706 personas en las cárceles colombianas. Cuando se le preguntó a los expertos sobre las principales causas del problema, el profesor de la Universidad del Rosario, Francisco Bernate, afirmó que, si bien las cifras no son tan escandalosas como en años pasados, el problema persiste debido a que cada vez más personas están en la cárcel sin haber sido declarados culpables. Y algo que cabe resaltar dentro de ese tema es que se expiden leyes como la de la prisión perpetua que manda a todo el mundo a la cárcel, y esto no soluciona nada. Las principales consecuencias que genera el hacinamiento carcelario son sobrepoblación penitenciaria, discriminación, enfermedades, violencia, insalubridad, falta de acceso a los servicios básicos, falta de seguridad y principalmente la vulneración masiva de derechos humanos. Ahora bien, nosotros como grupo planteamos una propuesta general y una específica como mejoramiento a la problemática. Es la siguiente. Bien, como propuesta general tenemos las acciones para superar el problema de hacinamiento carcelario se han enfocado principalmente hacia la ampliación de cupos y la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. Sin embargo, el incremento de las personas detenidas y por consiguiente el hacinamiento carcelario se debe principalmente a las reformas legislativas, es decir, al aumento de mínimos y delitos inexcarcelables, que han ampliado el catálogo de delitos y restringido drásticamente el acceso de los internos a los subrogados penales. Se recomienda que todas las entidades estatales involucradas desarrollen políticas serias de prevención de la delincuencia y la criminalidad. Para enfrentar el populismo punitivo, las instituciones encargadas de diseñar la política criminal deben entender que el delito no se puede combatir exclusivamente con el incremento de una pena.
Además, se debe ampliar y potencializar el uso de las penas alternativas a la privación de la libertad, no solo para disminuir el hacinamiento, sino porque también impactan en la reducción de la reincidencia. Asimismo, se deben reestructurar todos los modelos de trabajo, estudio y enseñanza para que la cárcel no sea la universidad del delito, sino que verdaderamente se cumpla su papel resocializador. Y como propuesta específica tenemos una propuesta educativa. Es necesario crear modelos interactivos institucionales que impacten luego de estudios concienzudos a la sociedad relacionada con los servicios penitenciarios y carcelarios, sus familias, los afectados desde la educación básica que permita a éste tener las posibilidades de un empleo digno, salud integral preventiva, curativa y mental. Trabajo calificado de calidad, bien remunerado, alimentación balanceada y nutritiva, decente, condiciones de habitabilidad dignas como restitución de tejido social con tiempo y condiciones de goce familiar y social comunitario. Se refuerza la idea que la solución no está en las construcciones masivas desbordadas, especialmente en ciudades penitenciarias aisladas de los servicios urbanos, sino que por el contrario, modelos arquitectónicos y urbanísticos armonizados dotados de lo indispensable para vivir dignamente, con servicios sanitarios dignos, con un entorno social normal, con un supuesto de seguridad de niveles, pero presente el inconsciente como el consciente social, lo que permite